Bueno, a continuación vamos a desarrollar la prueba de SQL que dicta la última prueba de este módulo. Bueno, como ya podemos ver, la base de datos ya está creada y continuamos a ver las preguntas. Nos piden que ingresemos estos datos, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Bueno, ingresamos los datos como están acá. Vamos al div y creamos la tabla películas. Tabla películas lista. Seleccionamos, la vemos. Películas. Ahí está. Entonces, la tabla ID, la tabla películas digo, tiene ID, la columna nombre y el año. Y la primary key es ID, como ahí está lista. Luego creamos la tabla tags, que sería de la siguiente forma. Ahí está creada la tabla tags. La seleccionamos y ahí estaría. Está creada la tabla tags con integer y el varchar. La primary key sigue siendo id. Creamos la tabla películas o la tabla intermedia que es películas tags en este caso. La creamos con sus respectivos datos y nos quedaría así. Dice que clave foreign id con referencia a tag id. Seleccionamos de nuevo y ahí no está. Ahí está completa la tabla. Luego insertamos los valores a la tabla película. Y ahí están las tablas. Están los valores. Seleccionamos y ahí están todos los datos correspondientes, la ID, el nombre y el año. Insertamos también la tabla de valores en la tabla películas. En la tabla digo tags. Listo. Y comúnmente seleccionamos y agregamos, insertamos valor a la película, a la tabla película tags. Seleccionamos y quedaría de la siguiente forma. Así. Bueno, vamos a la pregunta número 3. Dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Bueno, vamos al SQL, hacemos la consulta número 3 en este caso y quedaría de la siguiente forma. Quedaría, seleccionamos el nombre, el contador de los tags de la tabla intermedia, como la cantidad de tags de la tabla de películas como P, hacemos un left join para respetar o recoger los datos de la tabla de películas en donde el ID va a ser igual a pt películas, como está acá, y lo ordenamos por nombre y de cantidad ascendente. Y ahí sí estaría la consulta número 3. La consulta número 4 nos dice que disculpe, la pregunta número 4 dice crea las tablas correspondientes respetando los nombres tipos, claves primarias y foráneas según esto. Ok, creamos las tablas preguntas como está, nos dice el modelo aquí, y nos vamos al dividir. Creamos, seleccionamos, ahí está creada la tabla de preguntas como está por acá. Luego creamos la tabla de usuarios con sus primary key y sus foráneas correspondientes. Revisamos la tabla de usuarios como está creada y ahí está todo creado. Creamos la tabla de respuestas
la tabla de respuestas y normalmente la revisamos. Nos dice aquí un error. Y aquí, ahí está. Sí, no habíamos introducido los campos. Bueno, nos dice aquí que todo acá, clave foránea, de la referencia de la columna preguntas también, aquí la clave foránea key del usuario a la referencia de la columna usuario ID. Mostramos con el select from respuesta, mostramos todo lo que ya hemos creado. Nos vamos a la consulta 5, que la consulta 5 nos dice agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Insertamos. Acá insertamos todo, el nombre del país, las preguntas y sus respuestas. Y seleccionamos las preguntas. Como pueden ver, aquí están los campos completos ya con nombre del país, ejemplo, ciudad, género masculino, película favorita Spider-Man, nombre y animal, como nos piden. Acá insertamos la información de usuarios, la agregamos y hacemos la selección. Aquí está agregado todos los datos de usuarios con su edad, ID y nombre correspondiente. Y por último agregamos el campo de respuestas, información del campo de respuestas. Sí, dice acá. La primera pregunta debe ser respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Como ven acá en el divider, están respondidas por 2 usuarios la misma pregunta. En este caso, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces. Y está, como ven acá, está respondida 2 veces. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente por un solo usuario. Y sí, está respondida por un solo usuario. Las otras preguntas deben tener respuestas incorrectas. Claro, aquí femenino, Dallas y perros son incorrectas. Como está ahí. Nos vamos a la consulta número 6, que nos dice: cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces, nos vamos aquí al divider, hacemos la consulta número 6 y quedaría de la siguiente forma. Buscamos la cantidad de respuestas correctas. Buscamos la cantidad de respuestas correctas por usuario, hacemos un left join en donde comparamos la tabla de preguntas con la tabla de respuestas, en donde cruzamos datos, en donde la condición que la respuesta correcta de la tabla de preguntas sea igual a la respuesta de la tabla de respuesta, y agrupamos por usuario. Hacemos la consulta y quedaría de la siguiente forma. El usuario número 1 tiene una cantidad de respuestas, el usuario número 2 también, el usuario número 4 también. Las cantidades de respuestas con las cantidades de respuestas correctas. Vamos a la consulta número 7. La consulta número 7 nos dice que por cada pregunta la tabla de preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, vamos al divider, hacemos la selección y prácticamente hacemos una tabla temporal en donde buscamos las respuestas correctas para hacer cada pregunta. Entonces agarramos las respuestas correctas para cada pregunta y en el select que está arriba hacemos el conteo de estas respuestas correctas por usuario en esta parte. Y hacemos ordenamos por grupo y cantidad ascendente normalmente. Y ahí estarían las cantidades correctas por preguntas. Nos vamos a la consulta número 8 que dice implementa un borrado en cascada
de la respuesta al borrar usuario, prueba la implementación borrando el primer usuario. Ok, hacemos la consulta con el arte del table, y usamos el arte del table donde vamos a cambiar la tabla de respuesta borrando el foreign key, agregando como usuario ID, como una clave foránea, referida al arte del table usuario de la columna ID, pero borrado en cascada. Entonces, aquí. Y después eliminamos el usuario ID número 1. Ahí. Y seleccionamos las respuestas. Y ahí estaría la pregunta número 8. La pregunta 9 dice que La pregunta número 9 dice que crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 en la base de datos. Ok, agregamos la restricción. Aquí alteramos la tabla usuario en donde agregamos el check para que no permita para que no ingresen en la columna de edad menores de 18 años. Aquí está el check, la primera parte. Lo hacemos y después intentamos agregar un usuario menor de edad 18 y no nos deja, con lo cual está correcto. Luego, la consulta número 10 dice: altera la tabla existente de usuarios agregando un campo email. Esta debe ser una restricción único. Ok, vamos acá, alteramos la tabla usuario, agregamos el campo email y este debe tener la restricción que sea único. Como pueden ver aquí, está con la consulta lista o la alteración lista. Agregamos y finalmente es correcto el cambio. Bueno, mi nombre es Fernando, esta es la prueba del módulo. Agradezco su tiempo.